Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta serie que estamos teniendo alrededor de lo que es la autonomía, en todo el mes de junio hemos hablado de autonomía integral, de autonomía financiera, económica, y hoy vamos a hablar de autonomía corporal. Y supongo que tenemos que comenzar por preguntarnos qué entendemos por autonomía corporal. Y para empezar esta exploración, quiero compartirles la cita de la doctora Natalia Kanem. Y se las voy a leer textualmente, son sus palabras, no las mías. Ella dice, la autonomía corporal significa que mi cuerpo es para mí, mi cuerpo es mío. Se trata de poder y de agencia. Se trata de elección y de dignidad. Y con esa idea, con esa cita, abrimos nuestra exploración. Y supongo que lo primero que deberíamos preguntarnos dentro de esta exploración es, bueno, si estamos hablando de lo importante que es eh, el tener poder y agencia sobre nuestros cuerpos, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué representan nuestros cuerpos? Y nuestros cuerpos, de alguna manera lo digo en el título que le hemos puesto a esta exploración, es nuestro último bastión. Es el espacio el espacio que debería ser inalienable. Es la manera, el cuerpo, es la vía por la cual experimentamos el mundo material. No tenemos otra manera de experimentar la vida. Claro, hay muchos que están hablando acerca de transhumanismo y que, por ejemplo, más allá de crear cyborgs, que son esta combinación de seres orgánicos con elementos inorgánicos, tecnológicos, cibernéticos, como podría ser, por ejemplo, no necesariamente un androide, pero sí un humano que tenga, qué sé yo, brazos biónicos, piernas biónicas, incluso de repente un chip en el cerebro que le eleve la parte intelectual o le permita hacer qué sé yo, operaciones matemáticas, búsquedas en la internet sin dejar el espacio de su cuerpo ni utilizar herramientas externas, sino más bien herramientas que se le han puesto internamente. Más allá del cyborg, parte del transhumanismo, por ejemplo, es estas ideas que ya no son simples ciencia ficción, sino que son ideas que ya se están comenzando a implementar de, por ejemplo, subir nuestra conciencia a una nube, de dejar nuestro cuerpo y dejar este mundo material para habitar un mundo virtual. A esto algún día creo que debemos hablar acerca del transhumanismo, qué significa y hasta qué punto nuestro miedo, diría yo, a lo salvaje, a lo incontrolable, a la vida, nos lleva a un escapismo máximo, que es esta necesidad de subir nuestra conciencia a una nube, sacarnos totalmente del mundo material, pese a que sí, trae obviamente, eh, digamos que retos, sufrimiento a veces, pero también nos trae un placer sensorial, alegrías y crecimiento a través de distintas experiencias e interacciones con otros seres orgánicos con los que compartimos este mundo material. Pero bueno, más allá de estas movidas de transhumanismo, que es más, muchas de ellas, aunque todavía no se terminan de desarrollar, están especialmente estas iniciativas de subir nuestro cerebro, congelar nuestros cerebros en algunos casos, congelar nuestros cuerpos en otros, subir nuestra conciencia a estas nubes, a estos discos duros, en realidad, porque son discos duros a computadoras, a redes de computación, de computadoras,
que todavía no se han materializado, pero ya están recaudando millones de dólares en distintas iniciativas de startups. Entonces, bueno, más allá de eso, creo que para entender por qué queremos escapar nuestro cuerpo, por qué es que no terminamos de sentirnos autónomos, sentirnos soberanos sobre nuestro cuerpo, tanto así que lo queremos escapar. Bueno, para todo eso lo que vamos a hacer es preguntarnos qué representa nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es ese último bastión, es nuestro espacio personal, es nuestro espacio de experimentación también científico, pero sobre todo experimentación de sensaciones en cuanto a la interacción con este mundo material en el cual o del cual somos parte, el cual experimentamos, el cual es parte de nuestra experiencia de vida. Es un espacio también, nuestro cuerpo es un espacio de vulnerabilidad, por distintos motivos que ya vamos a ver en un ratito. Es un espacio también de expresión de nuestra identidad. Es no solamente de expresión de cómo usamos nuestro cuerpo y cómo nos expresamos a través de nuestro cuerpo, sino incluso nuestro cuerpo es parte de nuestra identidad. Es parte fundamental de nuestra identidad. Sí, hay una parte de nuestra identidad que es cómo nos desempeñamos socialmente en distintos roles que asumimos dentro de la sociedad y cómo nos vemos a nosotros dentro de esos roles. Pero también hay una parte fundamental de nuestra identidad que está amarrada a nuestro cuerpo. Que si somos altos, que si somos bajos, que si somos de una piel de color canela, blanca, negra, lo que fuera, que en realidad todos son tonos marrones, ¿no? O sea, muy marrones más oscuros, marrones más claros, cremas si queremos, cremas casi blancos, como la nieve, lo que sea, pero no existe, pues, personas de piel roja como se ha tratado de describir a ciertos seres humanos, ni de piel azul, ni etcétera. O sea, somos una gama de matices y esas descripciones que usamos para diferenciar colores, en realidad lo que muchas veces han servido ha sido agendas racistas. Pero en todo caso, en esta gama de grandes beige y marrones y cremas que somos, que es nuestra piel, en esas distintas formas que toman nuestros cuerpos, algunos cuerpos más delgados, otros cuerpos más robustos, etcétera, algunos cuerpos con unas habilidades que otros no tienen y viceversa. Esa es parte inalienable de cómo nos ven los demás y además cómo nos entendemos nosotros mismos. Y dependiendo de cómo, de qué valor, de qué narrativa hay detrás de cada una de nuestras características, vamos construyendo una amalgama no solamente de quiénes somos, de nuestra identidad, sino incluso de cómo vemos cómo consideramos nuestro valor dentro de la sociedad, qué tan merecedores o no nos creemos ser, etcétera, porque estamos dentro de una sociedad que no solamente identifica a objetos y personas, sino que además les da arbitrariamente un valor, que en realidad a lo invaluable. ¿Cómo podríamos ponerle valor a una persona? Tiene esta usanza, tiene obviamente raíces históricas y con expresiones además muy tristes, como por ejemplo es y sigue siendo la esclavitud, como sigue siendo la trata de personas, el tráfico de seres humanos, por ejemplo, y de otras especies también. Entonces, somos una especie que tiene una sociedad que está acostumbrada a ponerle valor a cosas invaluables. Pero en todo caso, regresando a lo que no es nuestro cuerpo es mucho más complejo que simplemente un brazo, una pierna, un torso, una cabeza, un cerebro,
órganos internos, nuestra piel, porque representa muchísimo más que lo que es. Y además de eso, es un espacio que contiene toda nuestra experiencia de vida y de la cual dependemos para, al menos por ahora, hasta que no nos suban a una nube, dependemos de nuestro cuerpo para poder verdaderamente experimentar, sentir, eh, eh, interactuar con el mundo que nos rodea. Entonces, es más, hay una investigación muy interesante porque tanto significado le ponemos al cuerpo que tenemos ideas preestablecidas de cómo debe usarse el cuerpo, no solamente en general, no solamente cómo nos movemos, como por ejemplo mis manos, cómo nos expresamos a la hora de hablar de acuerdo a nuestra cultura y sociedad, incluso dependiendo de nuestro género. Hay un estudio muy interesante que se hizo en una escuela de Chicago de niños en edad preescolar, para ver si es que había alguna diferenciación entre cómo se trataba a los niños versus las niñas. Y lo que se descubrió, las conclusiones de esta investigación, que obviamente llevó varios meses, las conclusiones a las que llegó esta investigación es que efectivamente a los niños se les enseñaba y se les reforzaba a ocupar más espacio corporal. Incluso a través de la vestimenta que tenían los niños, se les reforzaba y enseñaba que eran cuerpos activos, que era normal y natural que saltaran, brincaran, se movieran, corrieran. Y más bien a las niñas, si bien por supuesto participaban de actividades físicas, la misma vestimenta que se les ponía por una cuestión cultural, obviamente, terminaba siendo un poco restrictiva en cuanto a su movimiento corporal. Y no solamente eso, sino que se les enseñaba también, de una manera inconsciente, las profesoras tendían a corregir más a las niñas en cuanto a cuánto espacio utilizaban. Los niños, cuando hablaban alto o ocupaban más espacio, llamaban la atención dentro de la clase, incluso a veces interrumpían la clase, se entendía como que, bueno, son niños, son hiperactivos o son activos, son más activos, así son los niños, y no se les corregía tanto. Eran las niñas a quienes constantemente las profesoras les corregían de que no ocuparan tanto espacio en la mesa, que compartieran el espacio con otros, que no interrumpieran la clase, que no hablaran tan alto. Y esas son las cosas que inconscientemente se replican como parte de nuestros entendimientos culturales. Entonces, aún de niños se nos enseña que dependiendo de nuestro cuerpo, en este caso una diferencia de género, hay una diferencia de uso y de expresión de nuestros cuerpos. Entonces, nuestros cuerpos son mucho más de lo que vemos en el espejo. Llevan toda una carga de significado, de reglas, y porque finalmente el cuerpo no solamente es un espacio de identidad, es un espacio de alto control social. Es un espacio que no solamente es individual, porque efectivamente nuestro cuerpo no solamente determina cómo experimentamos la vida, sino que además de eso nuestro cuerpo nos arrastra, querámoslo o no, queriendo o no, nos arrastra hacia la muerte. Pero además de un espacio individual, nuestro cuerpo es un espacio de control grupal, societal. Es un espacio que constantemente está siendo analizado, está siendo juzgado a través o con distintos valores, ideas, etcétera, culturales, sociales, y que muchas veces directamente son aplicadas por el grupo sobre el individuo
o por el mismo individuo, porque nosotros internalizamos esos valores, esos conceptos de cómo deberíamos usar, cómo deberíamos expresar, cómo deberíamos mover, cómo deberíamos presentar nuestros cuerpos. Entonces nuestros cuerpos, nuevamente, son un espacio complejo, incluso de negociación entre el individuo y la sociedad, y de la cual depende nuevamente nuestra libertad condicional, nuestra integración. Sabemos que hay ciertas reglas que tenemos que respetar dentro de nuestros cuerpos o a través de nuestros cuerpos para ser aceptados por la sociedad. Y en ese sentido, nuestros cuerpos son un espacio de control cultural, un espacio de control social. Si qué sé yo, nos presentamos a un lugar que supuestamente tiene que ser de vestimenta, una ocasión donde uno tiene que presentarse con vestimenta elegante y nos presentamos, por ejemplo, qué sé yo, en short, chancletas y lo que fuera, y ropa de baño. Bueno, inmediatamente va a haber un juzgamiento porque aunque es nuestro cuerpo, deberíamos tener todo el derecho de decidir cómo nos queremos vestir. De repente hizo mucho calor, lo que fuera. Bueno, no podemos porque es un espacio de expresión que está en constante análisis y juzgamiento colectivo e internalizado también culturalmente, socialmente, etc. Ese es nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos nosotros de autonomía corporal, en realidad lo que estamos hablando es de un tire y afloje, de una negociación entre lo que nosotros deseamos expresar, lo que queremos, y lo que se espera de nosotros y lo que nosotros esperamos de nosotros mismos, de acuerdo a lo que hemos internalizado por nuestro entorno. ¿Y por qué es un espacio de control? Muchas veces es nuestro cuerpo el que es el objeto de la mayor cantidad de agresiones. Generalmente, por ejemplo, cuando hablamos de tortura, hay tortura psicológica, por supuesto, pero la mayoría de torturas ¿qué es la tortura sino una herramienta para desempoderar al individuo? La mayoría de torturas se producen sobre el cuerpo. Es decir, al ver invadido, al verte impotente de poder proteger tu último bastión, que es tu cuerpo, obviamente va a haber un impacto profundo en el individuo. Otra agresión son las agresiones, obviamente, sexuales, violaciones. Eso también es una agresión a un cuerpo que debería ser sagrado, a un espacio que debería ser sagrado. Entonces, el cuerpo, precisamente porque es un espacio de control y es un espacio de negociación de poderes, tiende a encontrarse bajo ataque cuando el otro quiere imponerse sobre uno, por distintas maneras. En parejas, muchas veces cuando hay una de las partes maltrata a la otra, es una pugna de poder. Y la pugna de poder no se da solamente, ni desafortunadamente, no se da solamente a través de la palabra. Se da muchas veces con agresiones corporales. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el último bastión, el espacio del cual no podemos escapar. Es el espacio máximo que nos representa. Entonces, obviamente, ejercer algún tipo de agresión contra esa persona es imponerse sobre esa persona, controlar a esa persona. Ahora, la agresión es una manera muy directa, pero hay otras maneras por las cuales nosotros le quitamos autonomía corporal a las personas. Y en este caso yo diría que uno de los cuerpos más controlados es el de la mujer, por distintos motivos. Es como espacio, claro, el cuerpo de por sí es un espacio de dominación ideológica. ¿Por qué? Porque es un espacio de dominación de las culturas de las cuales pertenecemos, ¿no? Pero el espacio más controlado es el cuerpo femenino.
si hablamos entre los dos géneros. Generalmente, este es el caso. Por eso es que hay tanta preocupación, incluso legislativa, en torno a controlar el cuerpo de la mujer en temas reproductivos. Y no se trata, podemos hablar, por ejemplo, en temas de derecho al aborto, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero el punto es que legislativamente queda claro que la mujer no tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo. Es la sociedad la que decide sobre el cuerpo de la mujer. No porque haya cometido algún crimen, no porque haya que controlar algo malo que haya hecho, no, simplemente se controla el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y si eso no es pérdida de autonomía corporal, no sé entonces qué cosa lo es, porque la autonomía es precisamente un derecho a decidir. Entonces, entendiendo que nuestro cuerpo es un espacio de un complejo espacio donde hay una negociación de poderes entre el individuo y la sociedad, la autonomía corporal es el derecho a poder expresarse y a poder usar su cuerpo como le parezca mejor al individuo. Pero cuando esto no se hace posible por distintos motivos, ahí es donde comienzan a haber problemas y tensiones entre el individuo y la sociedad. Y en ese sentido, eh, es, este, es que la mujer se encuentra bajo mayores presiones. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nuestros cuerpos, cuando nuestra autonomía corporal se ve afectada, se ve violentada? Bueno, obviamente causa un trauma. Muchas veces lo que sucede es que incluso termina habiendo en algunos casos secuelas postraumáticas por estas agresiones y ahí incluso se viene a producir lo que se llama una disociación. Una disociación en la cual la persona se convierte, en algunos casos, en un ser que está distanciado de su cuerpo. Sus sensaciones, hay un corte entre su identidad y las sensaciones corporales que tiene. En otros casos hay una hipersensibilidad, ¿no? Una hipersensibilidad a los ruidos, por ejemplo, ¿no? Alguien que ha experimentado explosiones de cerca, etcétera, puede tener un síndrome postraumático por el cual el menor ruido puede desencadenar un ataque pánico. Pero en temas de vulnerabilidad corporal, es decir, alguien que ha visto su espacio corporal violentado, que ha visto su autonomía, el poder de decisión sobre su cuerpo, su soberanía, la soberanía que debería tener sobre su cuerpo violentadas, muchas veces lo que sucede es que hay una disociación y de pronto el cuerpo y nuestra identidad, nuestra conciencia, nuestra mente se ven separadas. De ahí salen, por ejemplo, muchos casos de personalidad múltiple y eso, digamos, en cuanto a las víctimas. Pero tanto así es, esta disociación se produce como un método, digamos, de protección a uno mismo. O sea, no es que la persona se disocie, que hay un corte porque vino una tijera y cortó una a otro, no. Es una reacción para protegerse a uno mismo. El disociarse de mente y cuerpo, el hacer esa desconexión, es una reacción para salvar de alguna manera el ser interior. Y tanto así es esto, que hay una historia de Jim Carrey que obviamente él no habla de que fuera violentado sin su consentimiento. Pero ¿en qué consistió la violencia de alguna manera que él experimentó? Cuando hizo la película The Grinch, él cuenta que tuvo que pasar por, creo que eran como 6 horas de maquillaje, pero era un maquillaje además con peluche y distintos pelos y cosas porque tenía que ser este ser verde, peludo, etc.
y terminó siendo, lo sentía como una tortura, se asfixiaba con todas las capas y capas de maquillaje y las prótesis que le ponían, etcétera. Y tanto así llegó su fastidio, su falta de confort, que contrataron a un especialista que se dedicaba a entrenar a soldados, a marinos en realidad, para que soportaran la tortura. Y las tácticas que le enseñaron fue precisamente tácticas de disociación, es decir, mientras lo estaba maquillando tenía que hacer alguna acción que lo hiciera pensar en otra cosa, que lo sacara de ese momento. Esa era una táctica de supervivencia para poder soportar esas horas y horas de maquillaje y el tener que llevar todo el maquillaje encima a lo largo de la filmación, que fue casi de un año. De manera similar, esa disociación que hace el ser humano que ve su espacio corporal violentado es también una táctica de protección, de protegerse a sí mismo. Una táctica precisamente para poder lidiar con esa violencia máxima que es el ver su espacio primario violentado. Ahora, no solamente nosotros sufrimos agresiones físicas, nuevamente, como dije, hay agresiones psicológicas también. Y una de ellas, diría yo, cuando hablamos de cuerpo, es estas ideas que tenemos de qué hace un cuerpo ideal. Y que muchas veces esas presiones sociales acerca de cómo debería verse el sujeto, cómo debería ser el cuerpo, la forma, el color, el movimiento, etcétera, mucha de esa presión, nuevamente, está en la mujer. Y vamos a decirle, en inglés se dice policing, que es de alguna manera la idea de que todos estamos constantemente controlando, como si fuéramos policías, el que los demás se porten, se presenten en cuerpo y en alma, obviamente, en cuerpo, en cómo esperamos que deberían verse, ser, actuar de acuerdo a su posicionamiento social. Porque no es un estándar para todo el mundo, ¿no? Y cada uno debe presentarse de acuerdo a su estatus encima, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, lo interesante es que siguiendo con esta idea de por qué es que el cuerpo lo utilizamos como una herramienta no solamente de control, sino que muchas veces incluso se objetiviza, voy a mencionar al filósofo Edmund Husserl, que él planteaba que el ser humano tiende a incorporar los objetos como herramientas y a ver las herramientas no como algo externo, sino como algo adjunto para su experimentación. Y ustedes dirán, ¿a qué vas con esto? Bueno, les voy a dar el ejemplo que él dio, que era de un martillo, ¿no? Cuando uno martilla, cuando uno toma un martillo, uno no necesariamente se pone a pensar en el objeto del martillo y cómo cómo está en la mano y cómo calza, etcétera, sino que estás fijándote en el clavo y el martillo termina siendo una extensión del brazo de uno. Ese ejemplo, él lo daba, obviamente el martillo es un objeto, pero a veces también usamos los cuerpos de otros como una herramienta. Una herramienta, por ejemplo, una herramienta de trabajo, en el caso nuevamente de la esclavitud, donde termina siendo el ser humano, el otro ser humano, el otro individuo, una extensión de nuestros deseos. Deseamos hacer tal trabajo, bueno, estas son herramientas que voy a usar para lograrlo. Una herramienta, por ejemplo, para placer sexual. Nuevamente, ahí no se ve necesariamente, digamos, a una mujer como un individuo con deseos propios, etcétera, sino termina siendo un objeto para satisfacer un deseo sexual en la persona que está utilizando a esta mujer, a este ser humano,
como una herramienta de satisfacción personal. Entonces el cuerpo termina siendo también una herramienta para aquellos que logran dominar, imponerse, restarle soberanía al otro. Y ahí comenzamos a ver la pugna de poder y por qué es que es una constante negociación entre mantener nuestra soberanía, nuestra autonomía corporal y el deseo a veces de otros que no tienen el respeto por la autonomía corporal del otro. Y no solamente eso, sino que además, como hemos visto, también de la sociedad de constantemente querer controlar a los individuos para que se expresen, manejen, usen sus cuerpos de una manera determinada socialmente. Entonces, la importancia de que cada uno de nosotros entienda que la autonomía corporal no es algo garantizado, que hay personas más vulnerables que otras cuando hablamos de autonomía corporal. La mujer tiende a ser un ser muy vulnerable social y culturalmente cuando se habla del derecho de autonomía corporal. Está muy aceptado por ejemplo, que la sociedad rija a través de leyes el cuerpo de la mujer, cómo se usa el cuerpo de la mujer, cómo ella usa su cuerpo, cómo decide sobre su cuerpo, todo eso está reglamentado, no por ella, sino por la sociedad. Y eso le quita a su soberanía, a su autonomía corporal. Entonces, cuando hablamos de autonomía corporal, a veces pensamos que es muy sencillo. Solamente se trata que el individuo diga, bueno, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Y hay casos de personas que efectivamente, precisamente como una manera de protestar ese gran control social que existe sobre nuestro cuerpo y expresar su autonomía, hacen, no sé, pueden ponerse tatuajes, vestirse de una manera que vaya en contracultura, se puede dar simplemente contracultura como una manera de protestar la norma, pero aún en esas personas, expresar consciente y de una manera completa, íntegra, esa autonomía corporal no es tan fácil. Alguna vez un profesor que tuve, que es actor y que me parece que la clase era algo como comunicación corporal o expresión corporal. No me acuerdo el título exacto, pero básicamente se trataba de eso. Le hice una entrevista para un piloto y me acuerdo que me dijo, no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero básicamente me dijo, refiriéndose un poco acerca de la autonomía corporal, me dijo, cada quien hace con su trasero lo que le da la gana. No me lo dijo en esas palabras, me lo dijo muy a la peruana, cada quien hace con su poto lo que quiere. Básicamente eso fue lo que me dijo. Pero y claro, uno lo dice y lo dice muy suelto y en broma y además creyéndolo, ¿no? Pero lo importante es saber que no es tan sencillo para nosotros, cada uno de nosotros, y en particular para la mujer, ejercer esa autonomía corporal. No es tan fácil decir que cada uno hace con su trasero lo que quiere, porque tiene un costo. Porque cuando hacemos cosas que no están aprobadas por nuestro grupo, nuestra sociedad, etcétera, pagamos un precio. Pagamos distintos precios. Puede ser separados del grupo, puede ser incluso ser agredidos. ¿Cuántos hombres transvesti que se visten, hombres que se visten como mujeres, cuántas mujeres transgénero han sido agredidos e incluso asesinados porque están utilizando su cuerpo de la manera que han decidido presentar su cuerpo de una manera soberana. Y para la mujer, para la sociedad, no se ve así, no lo ven así. Por supuesto que no todos, pero parte de la sociedad más bien lo ve como una agresión.
y responde esa aparente agresión de que el otro se atreva a ser, o el otro individuo se atreva a ser soberano sobre su cuerpo, tenga autonomía corporal, la siente como una agresión y responde con una agresión. Incluso a veces agresiones que llevan a la muerte del individuo. Entonces, nuevamente, queremos creer que somos culturas, sociedades, especialmente en el occidente, abiertas a permitir que los distintos individuos expresen su autonomía corporal, que sean soberanos sobre sus cuerpos. Todos queremos creer además que nosotros somos soberanos sobre nuestros cuerpos. Pero es importante darnos cuenta y ser conscientes de que nuestros cuerpos están siendo constantemente controlados, que nuestros cuerpos son un espacio de negociación de poder en la sociedad, con la cultura, y que no es tan fácil ejercer esa autonomía corporal. Finalmente, para ya cerrar este tema, creo que parte de eso son dos cosas. Por un lado, diría yo que la autonomía nos intimida. La libertad, precisamente porque vivimos en una sociedad de libertad condicional y creemos que nuestra sociedad depende de esa libertad condicional, donde tú puedes ser libre mientras hagas lo que todos hemos acordado que debes hacer. Esa es una libertad condicional. Entonces, la autonomía a veces la sentimos como un reto, como como una posible, no sé si reto es la palabra, pero como un posible camino hacia la destrucción de nuestro contrato social. Vemos la autonomía como algo que pone en peligro esa libertad condicional, porque si todo el mundo hace lo que le da la gana, entonces, ¿quién gana? ¿Quién manda? ¿Cómo es? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, lo que yo diría es que en realidad de lo que se trataría es de llegar a un punto en que no tengamos que controlarnos unos a otros, sino que más bien recibamos una educación basada en valores, basada en valores a la vida, respeto al otro, respeto a uno mismo, y que podamos convivir de una manera sin necesidad de constantemente patrullarnos unos a otros, controlarnos unos a otros, y donde se entienda que nuestro cuerpo es un lugar que debería ser soberano, totalmente ajeno a cualquier tipo de violencia. La autonomía corporal, lo que pasa es que además nos trae muchas preguntas a veces incómodas. Por un lado, claro, está la pregunta de, bueno, ¿y si no controlamos al individuo, dónde vamos a parar? Pero más allá de eso también es, si hablamos de autonomía corporal, ¿hablamos solamente de la autonomía corporal en el ser humano? ¿O tenemos que pensar también en cómo violentamos la autonomía corporal de otros seres vivos? Como por ejemplo aquellos animales de los cuales nos hemos apoderado incluso como alimento. Utilizamos sus cuerpos, violentamos su autonomía corporal, su soberanía corporal, porque los hemos convertido en simples productos, alimentos, donde podemos ir a un supermercado y encontrarlos en una alacena, encontrarlos en un estante, en un refrigerador, como si fuera un producto más, un producto de plástico, un producto manufacturado, cuando en realidad proviene de un ser que tenía impulso vital. La autonomía corporal nos es incómoda porque nos obliga a hacernos esas preguntas. Y el ver a una persona que asume su autonomía corporal nos incomoda porque nos obliga a pensar en quién tiene derecho sobre no solamente sus cuerpos, sobre nuestro cuerpo.
porque finalmente, como un espejo, termina reflejándonos, volcándonos las preguntas hacia el interior, hacia nosotros mismos. Y bueno, con esto cerramos lo de autonomía corporal. Creo que es importante pensar en qué significa para nosotros nuestro cuerpo. ¿Qué tan capaces somos de expresar la soberanía que debemos tener sobre nuestro cuerpo? ¿Cómo lo podemos hacer de una manera en que no cause una agresión que nadie la quiere, pero al mismo tiempo expresar nuestra autonomía corporal de una manera que sea coherente con nuestra identidad y quiénes somos? Bueno, cerramos el tema por hoy. Muchísimas gracias por compartir este espacio y nos vemos la próxima semana.